En un vídeo anterior visitamos Cardona, su castillo y sus minas de sal. Pero esta zona tiene mucho más para ofrecer. Hoy vamos a hacer una ruta monumental por los alrededores de Cardona. Empezaremos en la provincia de Lleida, muy cerca de Solsona. Pido disculpa de antemano por la deficiente pronunciación de los topónimos. Aunque hoy solo quedan muros y la base de una torre, Castelbell d'Eulius fue un punto estratégico en el siglo X. Dependió primero de los condes de Ursel y más tarde de los vizcondes de Cardona. Controlaba una ruta secundaria hacia el Alto Ursel. Quedó en desuso a finales de la Edad Media, cuando los castillos rurales perdieron importancia. Las estructuras conservadas, de tapia y piedra irregular, son típicas de la arquitectura defensiva catalana. En su recinto están el Santuari del Remei, del siglo XIV, y los restos de la antigua parroquia de San Miquel que estuvo activa hasta el siglo XIX. 3 de sus 4 torres, del siglo XVI, fueron desmochadas por los carlistas en el siglo XIX. Solsona es una ciudad con una historia que se remonta al siglo X. Recibió el título de ciudad en 1594, otorgado por Felipe II. Su catedral fue iniciada en el siglo XII sobre una iglesia románica anterior. Combina elementos románicos, góticos y barrocos. Destaca la imagen de la Mare de Déu del Claustre, una de las esculturas más importantes del románico universal. Las murallas construidas en el siglo XIV sustituyeron las originales del siglo XI. Hoy en día quedan algunos restos. La mayoría han sido integrados en edificaciones modernas, formando parte del paisaje urbano de la ciudad. Sant Esteve d'Eulius tiene sus orígenes en el siglo X al establecerse una comunidad religiosa en la zona. En 1079 el templo fue consagrado por el obispo Bernat Guillem y fue un importante centro espiritual. Su cripta, con columnas y bóvedas de arista, recuerda a otras construcciones lombardas de la época. El cementiri d'Eulius se construyó en 1916. Es una obra modernista diseñada por Bernadí Martorell, discípulo de Antoni Gaudí. Se ubica en un espacio natural de rocas caídas rodeadas de encinas. Simboliza la relación entre la vida y la muerte. Las rocas representan el fin, mientras que las encinas, siempre verdes, evocan la continuidad de la existencia. Dejamos la comarca del Solsonès y seguimos nuestro camino por el Berguedà. Aquí visitaremos un antiguo monasterio. El monestir de Santa María de Serrateix se fundó en el siglo X. Aparece mencionado por primera vez en documentos del año 941. Durante más de 900 años, fue un monasterio benedictino independiente. En 977, quedó bajo la protección de los condes de Sardaña y Besalú. La iglesia se inició en 1077. Fue consagrada en 1126. Tiene planta de cruz latina y una nave cubierta con bóveda de cañón. En los siglos XV y XVI se añadieron capillas góticas. En el XVIII se construyó un nuevo claustro neoclásico. El monasterio nunca tuvo una comunidad monástica numerosa. En 1835, con la desamortización de Mendizábal, los monjes fueron exclaustrados. Sus bienes fueron confiscados y vendidos, lo que marcó el inicio de su decadencia. Con el tiempo, el monasterio perdió su función original. Hoy en día, el antiguo monasterio alberga el edificio del Ayuntamiento de Viver y Serrateix. Además, en las cercanías se conservan varias masías, algunas de ellas con casi 1000 años de historia. Tras visitar Serrateix seguiremos hacia el este. En esta época del año, tras la siega, los campos se encuentran en calma.
En las últimas semanas el trabajo ha sido intenso y entramos en una época de calma. Las balas y rollos de hierba son omnipresentes y dan un toque pintoresco a la comarca. Nuestro recorrido nos lleva ahora a la comarca del Bages. Allí visitaremos el Castell de Balsareny. Desde lo alto, domina el paisaje y ofrece una vista espectacular del río Llobregat y el pueblo de Balsareny. La primera referencia del castillo data del año 951. Desde sus orígenes, ha estado vinculado al linaje de los Balsareny. La construcción actual conserva elementos de los siglos XIV y XV. Fue restaurada en el siglo XIX. Sigue el modelo de palacio fortificado. Tiene una planta pentagonal y un patio interior rodeado de dependencias. Durante la Primera Guerra Carlista el castillo fue rodeado por una muralla exterior. Para reforzar su defensa, se construyó el Fortí del Maurici, una fortificación situada frente al castillo. Junto a la fortaleza está la capilla románica de la Mare de Déu del Castell. Se construyó en el siglo XII y fue modificada después. La ruta de hoy termina en la comarca de Anoia. Allí visitaremos el Castell de Bossadors. Se alza a 847 metros. Desde lo alto, dominaba los caminos entre la Val del Cardener y la del Segre. Está documentado desde el año 1014. En el siglo XIV, junto con la Llavinera y la Fortesa, formó la baronía de Bossadors. En el siglo XV, pasó a manos de los Fossà-Bossadors. Mantuvieron la baronía hasta el siglo XIX. Pero el castillo pasó a los Alba en 1622 y a los Atmar en 1725. La construcción conserva su torre del homenaje, una sala con arco de diafragma ojival y restos de un palacio señorial. Junto al castillo se encuentra la iglesia de Sant Pere. Tenía un ábside semicircular. En época gótica, se reformó con un ábside cuadrangular y dos capillas laterales. Y así despedimos el día, en este bello paraje del interior de Cataluña. Espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo seguiremos por tierras catalanas. Espero que me acompañéis para visitar más lugares a descubrir.